Amigo, la coincidencia de todos los analistas económicos y corredurías financieras internacionales y también mexicanas y por supuesto el propio pronóstico de las autoridades mexicanas es que a partir del segundo semestre, que prácticamente ya está a la vuelta de la esquina, empezaremos a ver una mejora económica, una mejoría sustancial en el desempeño de la economía mexicana. Vamos a hablar precisamente de cuál es justamente el escenario que depara en la segunda mitad de 2014 para México con Ricardo Gómez Dena. Él es director de banca patrimonial de Finamex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Darío. Gracias por invitarme y con todo gusto te platicamos. ¿Tú coincides con lo que están pronosticando pues el resto de tus colegas en el ámbito financiero, lo que dice Banco de México, lo que dice la Secretaría de Hacienda, en el sentido de que a partir del segundo semestre de este año empezaremos a ver una mejora económica en el país? Pues mira, déjame platicarte algo, Darío, con todo gusto. Yo creo que hay varias formas de ver el crecimiento en México. Generalmente los analistas tienen una visión muy macro, ¿no? Y cuando tú platicas con la gente de a pie, como cualquier ser humano común y corriente como tú y yo, que trabajamos y que pues, tenemos diario una actividad, vemos que está detenido el consumo, está detenida la economía. Entonces pareciera que el mundo nos está viendo con una óptica diferente de la que estamos viendo nosotros los mexicanos. Y eso lo acabamos de ver con las declaraciones de Christine Lagarde. Así es, O sea, exactamente, la señora ese es el tema. del Fondo Monetario Internacional dice que vamos a la luna prácticamente y aquí, como tú bien dices, la gente de a pie no sabe si va a tener el empleo garantizado la próxima semana y si va a tener el sustento económico el otro día, ¿no? Entonces, para darte los argumentos que nosotros vemos en Finamex, déjame ponerlo, primero los factores negativos del país, los factores positivos, qué riesgos vemos para la economía el segundo semestre del año y cuáles son las oportunidades o los retos para aprovechar esas alternativas que podemos tener para los mexicanos. Entonces, primero, mira, en la parte negativa, y luego pasamos a la positiva, en la negativa vemos que hubo una reforma fiscal que nos afectó a todos los mexicanos. ¿Qué quiere decir esto? Nos subieron los impuestos. O sea, al subirnos los impuestos de un 30 a un 34%, mucha gente en México recibe menos dinero en su sueldo. Ese dinero te lo quitan vía nómina y está en el gobierno, ¿no? Entonces, eso hizo que el consumo no estuviera activo este primer semestre. Fue bastante duro. Ahí puede haber una controversia si nos guste o no la reforma fiscal. Creemos que el hecho de que el gobierno haya puesto esa reforma fiscal no fue popular, pero ahí está el dinero. Ahora la segunda parte es que lo gaste. Bueno. Luego otros factores negativos que tenemos es no hay productividad en México. ¿Qué quiere decir? Con los mismos recursos, o sea, sí hay productividad, pero es muy baja. Hacerlo más productivo al país. Con los mismos recursos, hacer más. Después, somos poco competitivos. ¿Qué quiere decir? No buscamos nuevos mercados, ¿no? Entonces, si lo vemos a nivel la gente de a pie, nos sentimos deprimidos porque no hemos visto un país que tiene mucho potencial para crecer y no está creciendo. Tenemos temas de inseguridad, tenemos tema de corrupción, tenemos tema de que nos tardamos mucho en poner un negocio en México. En las encuestas somos de los países que estamos en el 50 lugar de 150 porque tenemos una burocracia, tenemos muchos candados para poder desarrollar más al país. Y eso es lo que el mexicano está enojado, ¿no? Esa parte del consumo se tendrá que reactivar la segunda parte del semestre si se dan varias condiciones que ahorita platico, ¿no? Eso sería la parte negativa que yo creo que todo mexicano que vivimos aquí lo ve. En la parte positiva, que así como la señora esta del Fondo Monetario Internacional y en general el resto del mundo ve, hay unas cosas muy interesantes por analizar. Por ejemplo, somos la 14ª economía más grande del mundo. Muy poca gente se da cuenta de eso. Ha habido 3 reformas en 20 años que cambiaron el rumbo del país, Darío. La primera es el Tratado de Libre Comercio. La segunda es la independencia del Banco de México. Y la tercera es el cambio en el sistema de reformas de las AFORES, el régimen de pensiones en México. Estas 3 dieron totalmente la vuelta al mundo. Yo quisiera saber cuántos mexicanos saben que somos la 14ª economía más grande del mundo. Muy pocos. Muy pocos. Sin embargo, lo estamos viendo, como tú bien dices, en el extranjero. A mí me llamó poderosamente la atención el anuncio que hizo y los anuncios que siguen haciendo las empresas que están apostando por México, las multinacionales. Lo vimos con Nissan y Daimler la semana pasada. Lo vamos a ver en cosas de días con BMW, que también viene una inversión fuerte. O sea,
¿Qué ven ellos que nosotros no vemos Pues ven aquí? eso, somos la 14ª economía, tenemos esos cambios en 20 años, tenemos prácticamente 190,000 millones en reservas internacionales. Esto quiere decir que si los extranjeros dejan de invertir en México en inversión en cartera y se quieren ir, los recursos que hay, tenemos dinero suficiente para que se puedan ir. Tenemos un déficit comercial bajo. Pero a ver, ¿por qué, Ricardo, por qué todos esos beneficios y todas esas ventajas competitivas o comparativas que tenemos no se traducen en el bolsillo del mexicano y no en el beneficio de las transnacionales que llegan, invierten y explotan este mercado? Pues mira, yo te diría que el beneficio de las transnacionales sí tiene una ventaja aquí en México. Yo te diría, primero hay que ver los dos escenarios, ¿no? Una es como nosotros mexicanos y la otra es de los extranjeros que nos ven. Ahora, el mexicano, estamos enojados por varias razones. Una de ellas es, queremos más seguridad y queremos muchas otras cosas, porque estamos pagando muchos impuestos o la norma internacional de impuestos y queremos a cambio algo similar. Ahora, que venga una transnacional y ponga una fábrica, que ponga una empresa y que dé fuentes de trabajo, eso se traduce en mayor crecimiento económico del país. Y eso está bien, porque ese dinero que viene es productivo. Estamos entre los top 10 países que tuvimos inversión extranjera directa el año pasado, quitando la operación de modelo, que fueron 13,000 millones de dólares. De todos modos, tenemos un promedio en los últimos 10 años de 20 a 22,000 millones de dólares de inversión directa productiva, ¿no? Entonces, México está en ese proceso donde podemos hacer algunos ajustes estructurales con las reformas que nos pueden pasar a una economía como el 8º o 9º lugar del mundo. ¿Cuáles serían esos ajustes y qué reformas? ¿Te refieres específicamente a la energética y a la de telecomunicaciones? Porque está la educativa, está la financiera, está la fiscal. Yo creo que todas están muy bien planteadas con muy buena intención y el problema, el reto es poderlas bajar adecuadamente para que se pueda hacer de México otro país. Pero la energética está prevista que dé 1% del PIB para el próximo año, 2015 o 2016. Entonces, la suma de todas nos va a dar, el crecimiento normal, natural de un país como México es del 2%, más o menos. Todas las reformas juntas nos deben dar otro 2%. Entonces, debes tener un país emergente como México, 14ª economía del mundo, creciendo al 4%. Eso es lo que debe de hacer las reformas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que vemos a nivel macro del país? El primero es la reducción de los estímulos de parte de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Ese dinero que nos salpica a todos los países emergentes se acaba en octubre. Entonces puede ser que haya menos dinero que nos ayude a financiar nuestro déficit comercial. El segundo es que China pueda desacelerarse, más importante de lo que ha venido desacelerándose. Esto quiere decir que es un mercado que nos pueda comprar menos materia prima, pudiera tener un aterrizaje forzoso. Ya vimos que China se ha mantenido, pero son dos riesgos muy importantes. El tercer riesgo es que Europa pueda caer no crezca y lejos de eso empieza a decrecer. Ya el presidente del Banco Central Europeo hace 2 semanas hizo reformas a la política monetaria para estimular la economía. Pero es un riesgo porque toda Europa representa alrededor del 22% del PIB mundial. Estados Unidos el 23% del PIB mundial. Entonces, entre Estados Unidos y Europa necesitamos que crezcan para que nos jalen, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos aprovechar, Darío, eso en nuestras propias inversiones? Creemos que, digamos, los mercados accionarios aquí en México están rezagados, están esperando esos cambios, están esperando esa implementación de toda esta reforma. Y la bolsa prácticamente está en el mismo nivel que empezó el año. Y de hecho el año pasado tuvo 2.24 negativo. Esperamos desde Finamex Casa de Bolsa que podamos llegar a cerrar alrededor de 46,000 puntos. 46,000 contra 42,800 puntos que está hoy es alrededor de un 7% en 6 meses. Si lo anualizamos es 14%. El mexicano tiene que darle la vuelta al tema del riesgo de las inversiones. El riesgo es no estar, Darío. La gente lo confunde en este sentido. Si tú diversificas tu patrimonio, si tengo un solo activo financiero, todo mi riesgo está en un solo activo financiero, puede ser oro, dólares. Si compro 2, estoy bajando la probabilidad de riesgo de mis inversiones. Si compro 3, lo voy bajando más. Actualmente, si yo invierto en la Bolsa de México, tengo 35 empresas en el índice de precios y cotizaciones que me hace disminuir o acotar mis riesgos financieros. Entonces, vemos oportunidad en México, en los mercados financieros, vemos oportunidad en todas las empresas que se van a ver beneficiadas
con las reformas. Y lo que creo que nos debemos de centrar mucho es que el mexicano ya estamos cansados de que nos roben, en general, ¿no? Ahí dejaría ese comentario. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos que la gente sea más profesional en el manejo de todo, de toda la economía, y con eso podamos ser otro país, ¿no? Pues ojalá y así sea. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Ricardo Gómez, director de Banca Patrimonial de Finamex, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado esta noche. Ojalá podamos emplazarnos para una posterior plática, porque sin duda lo que ustedes ven es muy relevante y sobre todo ayuda al inversionista en su toma de decisiones. Muy buenas noches. Con todo gusto, gracias. Muchas gracias. Y